Se deben terminar los parásitos. Mi causa es la causa del pueblo. Tercer bloque de este programa especial de Canal 10, donde estamos tratando de recuperar, echar una mirada en lo que fue una experiencia fundamental de la política cordobesa en la década de los 70, que fue el gobierno de Ricardo Obregón Cano. Diego, repasamos antes en el bloque 2 y antes del cierre cómo ya se vislumbraban, ¿no?, hacia adentro del Partido Justicialista las diferencias que había con respecto a lo que eran las vertientes en que se empezaba a manifestar este movimiento. La presencia de Perón por un lado, la influencia de López Rega, la pérdida, si se quiere, de influencia dentro también del gobierno de Cámpora, que ya había sido desplazado, los sucesos que tienen que ver con la llegada de Perón, que me parece que separan las aguas definitivamente, ¿no? Sí. Sí, y también me parece que el gobierno de Videgain, en Argentina hay un conjunto de gobernadores, Videgain en Buenos Aires, Zepernik en Santa Cruz, Ragone en Salta. El final de Ragone es trágico porque él lo asesina en la AAA, me parece en el 75, que hacía pensar en una marcha territorial de un estado de cosas, pero que, claro, genera una resistencia muy fuerte de ciertos sectores del peronismo. El primero que es destituido es, si no me equivoco, Videgain, poquito antes de Obregón. Yo no sé si en diciembre del 73 o enero del 74, con la excusa de un copamiento por parte de la guerrilla de Azul. Y ya sí, eso se ve, y sobre todo dentro del sindicalismo, del movimiento obrero argentino, que lleva a Obregón a apoyarse cada vez más en ese sujeto político del que hablamos antes, que es la juventud, ¿no? ¿Y representada más que todo por Montoneros en ese caso? Sí, lo de Montoneros es fuerte, porque en Córdoba Montoneros tiene una larga, desde el copamiento de la Calera, del Correo y de la comisaría de la Calera, eso fue en el año 70, que por supuesto queda prácticamente desmantelada inmediatamente, pero se recompone Montoneros, y en Córdoba tiene una fuerza muy grande, con vínculos, por supuesto, con la iglesia tercermundista, con la inspiración de Mujica, que trabajaba en la villa de Retiro. Y en el año 73, indudablemente, es fuerte, pero yo creo que participaban sectores políticos y actores sociales que de una izquierda que no tenía que ver con la izquierda armada, y tampoco con Montonero, y con una izquierda no peronista, por decirlo de algún modo, tanto dentro de los sindicatos como en la universidad, de manera que el gobierno de Obregón lo que hace es una amalgama de un conjunto de sectores populares, muy diversos entre sí, pero que de alguna manera pueden articular para llevar adelante, bueno, esta perspectiva que en ese momento se llamaba de liberación nacional. Vamos a ver un material muy importante, seguimos con los archivos, pero allí dentro aparece un congreso en Valle Hermoso, donde concurre Obregón Cano, pero también concurren las 62 organizaciones. Para que entendamos, cuando podamos ver el material, ¿qué pasa en ese lugar, Diego? Es impresionante verlo, porque es meterse en el nido, digamos, de la víbora, ¿no? O sea, está todo el sindicalismo ortodoxo, y la gestualidad de Atilio, por ejemplo, y del propio Obregón, ahí, mientras escuchan el discurso de Ricardo Otero, que es un discurso imperdible, digamos, porque es una pieza emblemática de lo que era la derecha más extrema, más límite, ministro de Trabajo en ese momento, Otero, con una valentía enorme, y la respuesta de Obregón Cano, muy prudente, pero muy firme y muy valiente, también es memorable, ¿no? Bueno, eso es parte del material. Vamos entonces a este informe que muestra las distintas posiciones dentro de lo que era el PJ cordobés y este episodio allí en Valle Hermoso. En que la conjunción de esfuerzos se formula como una necesidad imperiosa para que la Argentina pueda insertarse con éxito en el proyecto continental de hacer de Latinoamérica una expresión solidaria y mancomunada
de los países del tercer mundo que aspiran a su liberación, es que entendemos que la acción educativa debe implementarse armonizando esas aspiraciones y participando activamente de la consumación de dichos objetivos. Marca una etapa en donde se señala en las calles de nuestro país que aquí, para la reconstrucción, cada argentino debe producir por lo menos lo que consume y que se deben terminar definitivamente los parásitos que a costilla del pueblo están viviendo con su sangre y con su sacrificio. Obregón enfrentó la resolución de algunos problemas en los cuales indiscutiblemente se vio aquejado por de alguna manera, por la premura que la gente tenía que le resolvieran algunos problemas sociales en los cuales la presencia de López fue muy gravitante, pero en general diría que no fueron tanto los problemas que tuvo como gobierno como los problemas que le hicieron, es decir, algunos de sus adversarios históricos, que le llevaron a que permanentemente el gobierno provincial estuviese en guardia frente a esa rebeldía. Señora Tiro López, ¿la normalización de la 62 implica tácitamente el alejamiento de Agustín Tosco y René Salamanca? De ninguna manera. Desde el propio, de la propia residencia presidencial y en presencia del señor presidente de la Nación y de varios miembros del Gabinete Nacional, el compañero José Rucci ha señalado concretamente, por su parte, de que de ninguna manera la CGT Nacional va a interferir en la decisión de los trabajadores de Córdoba. Y con respecto a la posición sustentada por el que habla en su función de secretario general de la CGT Regional Córdoba, he asegurado que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista la interferencia de la CGT Nacional con respecto a las futuras autoridades de la CGT Regional Córdoba. Los compañeros que pertenecen no al sector peronista, sino al sector independiente, pueden tener la más absoluta tranquilidad de que la unidad dada en el Movimiento Obrero de Córdoba ha de ser mantenida de acuerdo al criterio que sustenta la 62. En este momento, y teniendo presente que en el día de la fecha he tenido una entrevista con el Teniente General Perón, quien nos ha dado ya el ejemplo con respecto a la unidad del pueblo argentino para lograr la reconstrucción nacional y la liberación nacional. En función del movimiento obrero, este movimiento obrero tan magnífico que es el movimiento obrero de Córdoba, que se ha dado la unidad en la calle y en la lucha, se ha de mantener en el futuro con respecto a la conducción de la CGT de Córdoba. Es decir, pocas veces una central sindical ha logrado no ser solamente reivindicativa y representar los intereses de los trabajadores, sino que se transformó en una vanguardia que representaba los intereses colectivos de toda la ciudad. ¿Quiere decir que usted es partidario de un secretariado no conformado exclusivamente por peronistas? Efectivamente, considero de que el movimiento obrero peronista en Córdoba, como en todo el país, es absoluta y total mayoría. Pero también hay organizaciones sindicales que están dirigidas por compañeros dirigentes sindicales que no piensan en función de peronistas. Pero como trabajadores entendemos que la causa de los trabajadores es de todos los trabajadores y por lo tanto considero, y tomando también como base fundamental lo que en su oportunidad el propio general Perón manifestaba, que solo la unidad de los trabajadores salvará a los trabajadores. Doctor Obregón, perdón, ¿el presidente Cámpora ha emitido algún concepto con relación a la situación política de Córdoba? Bueno, al igual que todas las provincias, está muy satisfecho de cómo va marchando el proceso. Al mismo tiempo, está consciente de las dificultades con que se tropiezan. Por otro lado, también de los pequeños círculos reaccionarios, contrarrevolucionarios, que lógicamente también están tratando de oponerse al proceso, por más que se llamen peronistas, pero que indudablemente están en el juego continuista y están tratando de que el gobierno popular no triunfe. Perón había firmado un acuerdo, el Plan Gelbar, y aquí en Córdoba, justamente el sindicato al que
pertenecía y dirigía el vicegobernador, le hace una huelga en contra de manera que eso fue un episodio muy grave que se lo hizo la oposición, no fue una cuestión que gravitara o decidiera directamente a Atilio López. La huelga del transporte por el aumento del boleto fue una jugada de radicalización artificial hecha por la oposición a Obregón y lo utilizó muy bien. Y fue uno de los derivantes decisivos, diríamos, para el Naval Race. Por supuesto que somos todos peronistas. ¿Me permiten, compañeros? Vamos para ir dándole forma, porque esto es un petit plenario. Yo les pido a todos ustedes que escuchemos una declaración de principio que vamos a hacer por secretaría para que ustedes conozcan no solamente los congresales, sino también los compañeros de base, los compañeros del pueblo, a lo que hemos arribado en el día de hoy. El general Perón debe encontrar al movimiento obrero argentino, columna vertebral del movimiento justicialista, más firmemente unido que nunca. El 11 de marzo de 1973, la República dio una lección a los enemigos de la argentinidad. Pero los idiotas útiles que existen dentro y fuera del territorio siguen la pelea para desviar ideológicamente al movimiento más grande y más extraordinario de toda la vida. Tuvo a su frente una derecha sumamente cruel. No es que esa juventud o esos políticos no estuvieran preparados para un momento de lucha. Muchos de esos políticos venían de luchas tradicionales, democráticas, como Obregón Cano, que siempre fue una figura importante del Partido Justicialista, e hizo una carrera como diputado en la primera época del peronismo, o un dirigente como Atilio López, que era un dirigente, no diré de la ortodoxia peronista, pero también era un dirigente vinculado al peronismo sindical, que sin ser tradicional, también portaba las banderas clásicas del peronismo. De modo que esta lucha no es solamente entre izquierdas y derechas, sino entre ciertas formas muy específicas de crueldad y a veces algunos intentos decididos, y no pocas veces tímidos, de transformar un país como la Argentina, que oponía a estos intentos de transformación fuerzas más terribles que lo que esos sectores movilizados podían imaginar. ¡Ando Perón en el país! No hay lugar para los sátrapas y los cipayos. Se es argentino, se es peronista o se extraerá de la patria. Las conducciones militares que a lo largo y a lo alto del país, durante 18 años de enfrentamiento a la tiranía, han sabido mostrar su irrevocable decisión de argentinos. Aquí están los que algunos consideran burócratas, demostrando a la paz del mundo que es cierta la premisa fundamental del movimiento peronista. Primero está la patria, por último el movimiento, segundo el movimiento y por último los hombres. Y bajo esta sagrada premisa, nadie dude que los pliegues gloriosos, blanca y celeste de nuestra bandera no será atada al carro triunfal de ningún vencedor. Obregón Cano fue visto siendo un dirigente que de alguna manera era un dirigente tradicional del peronismo, aunque después tuvo un compromiso también partidario con el grupo Montoneros. Si lo alcanzó de esta manera la visualización del nuevo poder que se erguía en la Argentina en relación a considerarlo un dirigente peligroso, izquierdista, carente de respetos hacia las simbologías nacionales. Bueno, si eso todo pudo considerarse Obregón Cano, se entiende, dado que era un dirigente reformista, diríamos hoy, un correcto dirigente reformista, producto de una época compleja como era aquella, si es que alguna no lo es. Y el hecho de que hubiera sido considerado un peligroso izquierdista revela hasta qué punto esta oscura represión se había propuesto efectivamente no tener ningún límite. Es un alto honor para mí haber sido invitado por los compañeros que en la jerarquía máxima del movimiento gremial argentino cumplen con la misión encomendada por el jefe de nuestro movimiento
en la Mesa Nacional de las 62 organizaciones. Córdoba, compañeros, no estuvo nunca ausente, ni tampoco lo estará en este momento, al llamado de nuestro jefe. Claros testimonios de lucha, de sacrificios y de mártires han jalonado esa lucha del movimiento popular. Es que Córdoba siempre estuvo y estará respaldando el movimiento revolucionario. Ese movimiento revolucionario al que pertenecemos, al que hemos brindado todo, pero que el movimiento nos ha brindado mucho más: jerarquía, dignidad, honores. Y ese jefe nos está señalando que debemos marchar acorde con ese movimiento mundial de reivindicación. No significa ello la aceptación de intromisión de ninguna naturaleza, sino que significa precisamente la solidaridad total con todos los pueblos del mundo, y exigimos el respeto a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia idiosincrasia y a nuestro propio pensamiento en lo que hace a la revolución que debemos realizar en la República Argentina. Golpe de Estado, yo creo, hecho indudablemente con la buena voluntad de parte del gobierno central, no hay ninguna duda. No digo en el caso personal de Perón, pero en el caso de las autoridades máximas del partido estaban totalmente de acuerdo de que había que terminar con la rebeldía que representaba el gobierno de Obregón y Atilio López, sin duda alguna. Fue realmente lamentable. Ahí ya vemos que se empiezan a introducir elementos que van a desembocar en lo que va a ser el próximo informe, en el próximo bloque, que tiene que ver con el navarrazo, ¿no? Pero algunos puntos que comienzan a aflorar, como por ejemplo esa huelga tan importante que tuvo que afrontar de más de 50 días de parte de la gente de la UTA. Sí, ahí se entra en una zona de indeterminación a partir de la mitad, de los primeros meses nomás del gobierno de Obregón Cano, y que se ve que las tensiones, el litigio, las disputas que hay al interior del sindicalismo son cruciales. Además, algo que me acordaba viendo el informe recién es que en este mismo año tiene lugar ese debate tan emblemático para la historia del sindicalismo argentino entre Tosco y Rucci, ¿no? Tosco había leído algo así como una chicana de Rucci en algún periódico diciendo que él no cree en los sindicalistas intelectuales o que leen muchos libros, y decía de sí mismo haber leído un solo libro, que era el Martín Fierro, y que le bastaba para comprender la argentinidad, palabra que usa Botero también, ¿no es cierto?, en su discurso. Sí. A partir de ahí entra una serie de vaivenes periodísticos donde Tosco le dice que ser un sindicalista y ser un obrero no equivale a ostentar ignorancia, a ostentar, digamos, el primitivismo del no lector y demás, y todo eso va a confluir en ese debate del que no quedan archivos fílmicos que yo sepa, y que es una pena, en verdad, porque sí, por supuesto, la desgrabación, está todo el contenido, donde Tosco, bueno, puede desplegar toda su inteligencia, su lucidez y su perspectiva en relación a Rucci. Esto mismo se ve, en parte, en el encuentro de las 62 organizaciones en Valle Hermoso. Es curioso cómo lo ves a Atilio López viendo fuego, no sabiendo qué hacer con la mirada, no sabiendo qué hacer con sus propias manos. Y después la respuesta a Otero de Obregón Cano es muy interesante porque el concepto de socialismo nacional está en el centro del discurso de Obregón Cano, pero él trata, y de hecho articula, la idea de socialismo nacional con una perspectiva internacionalista, no solamente latinoamericanista, sino también internacionalista. Le adjudica a Perón, digamos, de que las luchas que hay que desarrollar en la Argentina se inscriben en una solidaridad con todos los pueblos y con luchas internacionales y con luchas mundiales. Y es una respuesta, digamos, que dice todo en relación al discurso previo de Otero
de que no vamos a tolerar desvíos de la argentinidad o infiltraciones ideológicas y demás. Esto me parece que es muy importante para ver que es una forma también de defender el socialismo nacional en relación a lo que se llama en ese momento el pacto social, que desplaza ese sintagma, ese significante tan importante para que venía de hace bastantes años, pero que está en el centro del gobierno de Obregón. Yo creo que las preguntas de ese gobierno son, en primer lugar, leyendo sus propios textos, es cómo construir una sociedad no capitalista. Por ejemplo, el discurso de Dean Funes, el del 11 de septiembre del 73, está centrado en la pedagogía. Es un discurso, es una pieza, digamos, de reflexión acerca de una educación para la liberación, como se llamaba en ese momento, muy importante. Y Obregón decía, la educación, si escuchamos todo el discurso, no es neutra en ninguna parte. Y en general la educación que venimos teniendo es una educación funcional a un orden de cosas que es el sistema capitalista. ¿Cómo plantearnos una educación para la liberación o una educación más allá del capitalismo y una sociedad más allá del capitalismo? Esta es la pregunta que me parece a mí que estaba abierta en todos y cada uno de los actos y las medidas de gobierno de Obregón. Y lo curioso de su respuesta, que no era la misma de la de muchos grupos de esa época, es que la construcción de una sociedad socialista o no capitalista, si queremos decirlo negativamente, iba a llegar por medio de una transformación democrática y pacífica. Yo creo que esa pregunta por una sociedad no capitalista es una especie de invariante en todos aquellos que tratan de leer la realidad inspirados o alentados por la perspectiva de construir una sociedad más justa. Es la misma pregunta que hoy, me parece, ¿no? Diego, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta ya nos vamos a ocupar del Navarrazo y el asesinato de Atilio López. No se vayan, ya volvemos. Programa especial Obregón Cano, última experiencia de gobierno popular.